Muy buenos días, iglesia. Qué bendición estar aquí juntos en el Espíritu, todos conectados, fuera de lo humano, fuera de lo posible, porque nosotros vivimos en lo imposible. La Escritura dice que al que cree, todo le es posible, y nosotros estamos conectados tan fuertemente como si estuviéramos aquí en el auditorio. Y últimamente yo me he dado cuenta que a veces estamos más conectados ahora que estamos haciendo cada quien un esfuerzo muy intencional por estar ahí, por que nuestros espíritus y nuestras mentes estén conectados a lo que Dios nos está hablando y los unos con los otros. Me encantó el canto que acabamos de cantar, porque creemos. Esto es lo que define nuestra vida. El justo por la fe vivirá. Y nosotros hemos creído en Jesús. Punto. Eso es el cimiento de toda nuestra vida. Es el punto de partida para absolutamente todo lo que Dios hace en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Así que quiero animarte hoy a recibir la palabra con mansedumbre, dejar que afecte tu corazón hacia una fe viva. Que la palabra provoque en ti una respuesta de fe, porque es cuando la palabra se hace una realidad en nosotros. Así que, Padre, queremos pedirte esta mañana que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo vivifique en nosotros tus palabras y que éstas, Señor, den un fruto sorprendente en nuestras vidas, Señor. Porque no son reglas a cumplir, no son principios a seguir, es tu palabra, es tu aliento, es tu simiente, Señor, adentro de nosotros, viva y eficaz y causando, Señor, cosas imposibles adentro de cada uno de nosotros. Y, Señor, te daremos a ti toda la gloria y todo el honor, Señor, porque tú eres la causa de todas estas cosas y a final de cuentas todo esto vuelve a ti para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien, pues esta mañana yo quiero seguir con la pregunta que hizo mi esposa la semana pasada. La pregunta fue: ¿quieres el reino? Y yo estaba pensando y observando a personas y me di cuenta que la respuesta de nuestros corazones es sí. Sí quiero el reino. A veces me hago un poquito bolas, a veces me confundo un poquito, pero al plantearme la pregunta tan claramente, la respuesta fue un absolutamente sí quiero el reino. Quiero decirte que esto es la evidencia de que Dios ha hecho algo en ti, de que Dios ha salvado tu vida, de que Él ha renacido tu corazón. Porque si no, no lo desearías, no lo querrías. Pero ahora quieres el reino de Dios y piensas, pero ¿cómo? Y piensas en lo que te falta, pero lo anhelas. Y esto es evidencia de que el Espíritu de Dios está actuando adentro de ti. Entonces quiero que te detengas y le digas: gracias, Señor, porque este deseo, este anhelo por tu reino, tú lo pusiste en mí. Esto no es natural, esto es sobrenatural, Señor. Y tú has hecho de mi vida algo diferente y este deseo por tu reino es la primera evidencia tremenda, Señor, de este cambio adentro de mí. Así es. Muy bien, es muy importante que nosotros entendamos entonces este camino. Y para ello quiero irme a un salmo que todos conocemos, el Salmo 23. No lo necesitas buscar porque todos ya conocemos esto. Pero dice así en el versículo 3, dice: el Señor me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese es el título que le he puesto a esta plática: sendas de justicia. Y nosotros necesitamos entender cómo es este camino de la justicia de Dios en nosotros, cómo opera Dios esto y cómo colaboramos nosotros con Dios para que las sendas de justicia de Dios se hagan una realidad en nuestra propia vida. Entonces quiero empezar presentando todo el dilema y la respuesta de Dios a la problemática humana, y luego ya nos vamos a meter en nuestra propia experiencia de cómo esto sucede en ti y en mí. Empezamos pues con el dilema. El dilema lo plantea la Biblia con la siguiente pregunta. Básicamente dice: ¿cómo puede un Dios justo
justificar al malvado y permanecer justo. O sea, si un juez toma a un criminal y le perdona todos sus crímenes que hizo, ¿verdad? Pues el criminal quizá va a estar muy contento, pero ese juez ya no sería un juez justo. Ya sería un juez, en el mejor de los casos, débil, en el peor de los casos, corrupto. Un juez necesita juzgar conforme a justicia y dar libertad y quitar el castigo y la culpa de alguien que es claramente culpable. No solamente es algo equivocado, es un crimen. Entonces, ¿cómo puede el Dios santo y justo justificar al malvado y seguir siendo santo y justo? Porque la derecha es que cuando la raza humana traicionamos al Señor, pues Dios debiera haber ejecutado sentencias sobre nosotros y destruirnos. Y sin embargo hizo exactamente lo contrario. Bueno, unos pasajes importantes para nosotros. El Salmo 45, versos 6 y 7 nos dice, hablando acerca del Señor, dice lo siguiente. Dice, has amado, bueno, empezando en el verso 6, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El cetro es el símbolo de la autoridad de un rey o de un gobierno. Y la justicia, la rectitud, la pureza de carácter, lo absolutamente derecho que Dios es en todas sus acciones y en sus motivos, es la base de toda su autoridad. Es decir, Dios tiene autoridad porque Él es justo. Él tiene autoridad moral porque Él es perfectamente intachable. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y luego aumenta y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esta es una profecía hablada al Señor Jesucristo. Entonces vemos que el reino de Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, ahora gobernando a toda la humanidad por causa de lo que Él hizo, también está fundamentado en el hecho de que Él es justo. El único hombre que nunca pecó, el único hombre absolutamente intachable. ¿Cómo puede este Dios y cómo puede este Mesías santo y justo justificar a gente pecadora como nosotros y seguir siendo justo? Pues la respuesta, bueno, antes de llegar a la respuesta, es importante que veamos que Dios mismo condena esta posibilidad. En Proverbios 17:15 dice que el que justifica al malvado es abominable. O sea, Dios dándole sabiduría a su pueblo les dijo, si ustedes le dicen al malo, no, tú estás bien, o fingen demencia, o actúan de tal manera de que él se sienta como que él está bien, dice, tú te conviertes en alguien abominable. Y Dios no puede ser abominable y seguir siendo Dios. ¿Cómo le hizo? Pues ahí entramos a lo que se conoce como la justificación. Y Romanos 3, versículos 19 al 26, nos habla del objetivo de Dios en esto. Y te lo quiero leer, porque es un pasaje súper importante. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todos nosotros al enfrentarnos a la perfecta ley y rectitud de Dios, quedamos fuera. Y luego continúa y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad de todo ser humano. El muy malo, el muy bueno, todos están fuera. Estamos fuera. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y todos hemos pecado a manos llenas. Y lo que no se nos nota por fuera lo traemos por dentro. El pecado es la condición más común en la raza humana. Y por lo tanto, todo ser humano está destituido del acceso a Dios y de la gloria de Dios.
Y luego continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, no la nuestra, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero escucha lo que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí está la respuesta. Dios siendo justo y al mismo tiempo justificando al pecador, cosa que parecía imposible. ¿Cómo puede Dios justificar al pecador y seguir siendo justo? La respuesta es Jesús, el sustituto. El único ser humano perfectamente puro, perfectamente recto, perfectamente obediente al Padre, perfectamente justo según la ley de Dios, ofrecido en sustitución, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios toma al justo y santo y lo ofrece en el lugar del pecador, para entonces tomar al pecador y ponerlo bajo la bendición y herencia del justo y santo. Esta sustitución es la historia del Evangelio. Es la razón que tú tienes acceso a Dios. Dios no tiene acceso, Dios no tiene contacto con el injusto. Dios no oye al injusto. La Biblia lo dice claramente. Pero cuando Cristo fue ofrecido como cordero en la cruz, nosotros fuimos aceptados en su lugar. Él cumpliendo nuestro castigo y nosotros recibiendo su herencia. Esta sustitución es la cosa más extraordinaria que jamás puede haber sucedido, porque es la suprema muestra del amor de Dios para contigo y para conmigo. Dios me amó tanto, Dios te amó tanto, que ofreció a su único Hijo amado en el sacrificio más horrible que se pudiera el ser humano imaginar. Que nunca ha habido una muerte más horrible que la muerte de la cruz. Y ahí es donde Dios puso a Jesús, en ese lugar de esa muerte, siendo Él absolutamente puro, mereciendo Él solo la gloria, y Dios lo hizo tomar mi lugar. Por eso vivo para Cristo, por eso lo amo, porque Él me amó a mí primero. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sabes que una de las profecías del Antiguo Testamento habla de Jesús como la serpiente que fue levantada? ¿Por qué? No porque Él era una serpiente, pero la serpiente es símbolo del pecado, y Jesús fue hecho pecado. Y cuando Él fue colgado en la cruz, Él fue colgado como si Él mismo fuera el pecado de toda la raza humana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y se llevó a cabo la sustitución hace casi 2000 años en una cruz romana, en un monte en las afueras de Jerusalén. Ahí se logró la justificación. Pero esa justificación ahora llega a nosotros. En los casi 2000 años desde que Jesús murió y resucitó, esta justificación llegó a la vida de millones y millones de seres humanos a lo largo de los siglos. Y eso es lo que nos enseña ahora el Nuevo Testamento. Romanos 3:28, por ejemplo, nos dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. El hombre es justificado por fe. ¿Cómo? Recibimos nosotros esta herencia, esta justicia que nosotros no produjimos, porque no fuimos obedientes, porque no fuimos puros, porque no fuimos aceptables a Dios, pero recibimos a través de la fe en Cristo esta justicia. Escucha lo que dice Romanos 4, versículos 4 en adelante. Dice: al que obra, es decir, al que acumula buenas obras, dice, no se le cuenta
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Y eso es donde nosotros estamos. Yo hice y traté de sentirme que yo estaba bien, pero nunca fue suficiente. Y quería que Dios de alguna manera tomara en cuenta lo que yo hice, lo cual sería meter a Dios en una deuda conmigo, pero nunca hice lo suficiente. Y un día creí en aquel que justifica al malvado. Y dice, y al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A mí me sucedió hace 41 años. ¿Sí? A muchos de nosotros nos ha sucedido en diferentes momentos de la vida, pero ese día que creíste, que te diste cuenta, lo mío no es suficiente, lo mío no es aceptable, lo mío no. Y volteaste y encontraste que estaba el Salvador listo para entregarte su justicia y creíste en Él, ahí se hizo el intercambio en tu vida. Y todos tus pecados transferidos a Jesús. A través de este tiempo de 2000 años, no sé cómo Dios lo hace. Y toda esa justicia, toda esa belleza, toda esa pureza, toda esa herencia, todo aquello que Jesús es, transferido a ti. En un abrir y cerrar de ojos, el día que creíste en Jesús y lo confesaste como tu Señor, cambió todo ahí. Todo ahí, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de que yo voy a la iglesia, me porto bien, le hago la lucha de que tengo las mejores intenciones y pues estoy estudiando la Biblia. No, dice, justificados pues por la fe, por la fe, por la fe. No es lo que tú haces, es lo que tú crees. Y no es lo que tú crees, es en quién tú crees. Así que no es porque haces o no haces o tienes la mejor intención o no, es en quién has creído. Y yo he creído en aquel que justifica al impío, y ese impío era yo y él me justificó, y ahora yo tengo acceso a Dios, no porque yo lo logré, sino porque él me hizo aceptable a Dios. Y todo esto es por la fe. Lo creí, lo creo. Por eso cantamos esa canción, porque creemos estas cosas. Y ahí es donde todo comienza en tu vida. Conmigo empezó en unos cuantos días cumplo 41 años de seguir a Jesús. Y empezó esa noche que yo creí. Y luego dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Así que la justicia es dada a nosotros cuando creemos. Y en ese momento que creemos se nos abren las puertas y tenemos entrada a esa vida de hijos de Dios porque hemos creído. Y tú puedes tener 15 segundos de haber creído en Cristo o 15 años de haber creído en Cristo y tu entrada es porque crees. No porque haces, no por tu historial de fidelidad en la congregación, sino porque crees en Jesús de Nazaret. Es el único mérito que necesitas y es el único mérito que tienes. No necesito más porque el de Jesús es inmenso, suficiente. Así que la entrada a la vida de hijos de Dios es por creer en aquel que nos justificó y el experimentar todo lo que Él hizo por nosotros, que se haga una realidad en mí, también es creyendo, porque el justo por la fe vive y camina. Muchas veces lo que encontramos es que personas iniciamos por la fe, le creímos al Señor, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta de lo mal que estábamos y le creímos al Señor y pum, fuimos justificados y wow, el cambio. Pero pasa el tiempo y nos vemos tentados a dejar de creer y ahora empezar a acumular buenas obras. Pero recuerda, todas esas buenas obras que ahora haces son el resultado de que creíste, no al revés. O sea, no tienes fe porque te has portado bien, te portas bien porque tuviste fe. Y el secreto de esta senda de justicia es caminar creyendo y creyendo y creyendo. ¿Sí? ¿Cuándo creíste?
Y aquí quiero entrar ahora en la experiencia de nuestro caminar. Cuando tú creíste sucedió lo que dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa noche que yo creí en Jesús, sucedió algo adentro de mí y me cambió mi interior. Y es un cambio irreversible. Te sucedió también a ti si tú creíste en Cristo. Y puede que te sientas mal en un dado momento, puede que no te sientas súper espiritual, pero el cambio es irreversible. No se puede recambiar para atrás. Habiendo nacido de nuevo, tienes un espíritu renacido. Wow. Y aquí es donde empieza la experiencia. Aquí es donde empiezas a caminar. Ahora quiero que entiendas una cosa. En el momento que tú creíste en Cristo, Dios te puso el sello que dice justo. Punto. Antes de que hicieras bien o mal, bueno, habías hecho un montón de mal, habíamos hecho, pero en el momento que creíste, Dios te pone la estampa que dice justo, con la sangre indeleble de Cristo Jesús, y nunca se puede borrar aquello. A los ojos de Dios, justo. Cada vez que Dios voltea, justo. Cada vez que tú le pides a Dios, justo. Cada vez que tú, justo. Justo. Que el diablo viene, justo. Punto. Dios ya te marcó así y lo hizo por Jesús, por lo que Jesús hizo. Tú no te lo ganaste. Tú no lo lograste y tampoco lo puedes destruir. Es un hecho, está establecido en los cielos. Tú has creído, Dios te marcó justo y ahí está. Ahí empieza la vida. Ya estás considerado perfectamente justo ante Dios. Y ahora todo lo que sigue es cómo aquello se va a hacer visible. Pero ya es un hecho. Y si en ese instante tú murieras, mira, yo estaba drogado la noche que acepté a Cristo. Bien drogado. Y por la gracia de Dios Él atravesó, ¿verdad?, todas las penumbras de mi condición y me di cuenta y creía en Cristo. Y si en ese momento yo me muero, yo me voy con Cristo. ¿Por qué? Porque ya se me había puesto el sello de justo. Ahora todavía no lo practicaba, todavía no lo caminaba, todavía no se manifestaba ni se hacía visible en mí, pero ya era un hecho y ya es un hecho en ti. Y quiero que te detengas y levantes tus manos ahí donde estás y aceptes que esto es tu realidad, que nada jamás podrá cambiar. Él lo hizo, tú lo creíste, ya es una realidad. Gloria a Dios. No son palabras, mis amados, porque como veremos, estas palabras cambian todo. ¿Sí? Veamos. Quiero ahora entrar en la descripción de nuestra experiencia, en cómo esto sucede en nosotros, tu experiencia. Y yo quiero que tú te identifiques con lo que yo te voy a describir, porque es lo que te ha sucedido. Y quiero que entiendas que Jesús, así como dice el Salmo 23, te está guiando personalmente a ti a través de sus sendas de justicia. O sea, Él te ha tomado, como cuando le dijo a sus discípulos, síganme. Él te ha tomado a ti de la mano y te va llevando por un camino que tú no conocías. Porque todos venimos de una vida de injusticia. Nosotros no sabemos cómo se camina esto, pero Jesús personalmente te va guiando. Su Espíritu Santo te va llenando de poder y Jesús te va dirigiendo para que tú camines en las sendas de la perfecta justicia y rectitud de Dios, por dentro y por fuera. Es una experiencia extraordinaria. Y la vamos a empezar a examinar en lo que se conoce como las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, lo que se conoce como el Sermón del Monte, Jesús instruyendo a sus discípulos acerca del reino y de la justicia de Dios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada la pastora citó Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Estos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, y de hecho todo el Nuevo Testamento es una descripción de cómo es este reino y qué exactamente es justicia, en qué consiste. ¿Por qué? Porque esto ya te fue impartido. Dices para que lo alcance. No, esto ya te fue dado. Esto ya te fue atribuido. Pero ahora al caminar en fe, esto se manifiesta más y más y más en tu vida hasta llegar a su plenitud. Y quiero que digas conmigo la palabra plenitud porque es una palabra clave. Así que 1, 2, 3, todo mundo,
plenitud. Muy bien. En Mateo 5 vemos la experiencia del creyente, ¿sí? Empieza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí es cuando te das cuenta de que no tienes nada. Te das cuenta que todas tus buenas obras son como trapos inmundos. Te das cuenta que todos tus mejores motivos tienen algo contaminado, que no eres tan puro como pensabas, que no eres tan puro como fingías o presumías, de que delante de Dios no eres aceptable. Y es un momento muy duro cuando te das cuenta de que tú no la hiciste ante Dios y que Dios no tiene ninguna obligación contigo y que tú no tienes acceso a Dios por causa de la vida rebelde, independiente, indiferente, llámale como quieras, que tú y yo hemos vivido. Ese momento de entendimiento es a lo que Jesús se refería aquí: los pobres en espíritu. No tengo nada a mi favor. Siguiente versículo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando te das cuenta de tu verdadera condición, te embarga una tristeza. Es la tristeza, según Dios, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a un cambio radical de cómo pensamos. Pero es una tristeza, y Jesús la describió aquí. Y el día que yo me di cuenta de lo mal que yo estaba, me envolvió una tristeza, una vergüenza. Me quería morir porque vi mi propia condición. Es una experiencia dolorosa, pero dichoso aquel que la tiene. Y luego versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando has visto tu condición y la tristeza te ha embargado por haberla visto, te conviertes en alguien manso. Te rindes ante el Señor. Ya no hay objeciones, ya no hay reclamos, ya no hay ofrecimientos, simplemente rendido. Y entonces empieza versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahí fue el nuevo nacimiento. Hay un corazón nuevo. Ahora hay deseos nuevos. Ahora quieres aquello que Dios quiere. Buscas aquello que Dios busca, porque has nacido de nuevo. Sí, tienes todavía tu cabeza llena de ideas equivocadas, sí, tienes todavía hábitos y cosas, pero hay deseos en tu corazón que tú antes no tenías. Son los deseos santos de Dios, estos que han sido puestos adentro de ti. Así como Jesús ama la justicia, Él ama lo recto, Él ama lo puro, Él ama todo lo que refleja lo bueno de Dios. Ahora tú también tienes ese deseo. Es que justicia no es un asunto de reglas, es un asunto del corazón. Y de repente yo me encontré amando y deseando cosas que yo nunca había amado ni deseado. Ahora quería ser puro, ahora quería ser derecho, ahora quería... yo me acuerdo que quería dejar de defraudar a mis profes y a mis padres, quería dejar de transar a mi patrón, quería ser diferente. ¿Y de dónde salió eso si yo nunca había sido así? Es que renaciste y Dios puso un espíritu nuevo que desea las cosas de Dios, y esa es la evidencia de que algo sucedió en tu vida. La religión externa, la religión en general, cumple reglas, cumple lo externo, siempre pregunta qué tengo que hacer, pero es que su corazón no está en ello. Esto es lo que Jesús le dijo a los fariseos en su día. Les dijo: ay de ustedes, en Mateo 23 les dijo lo siguiente. Déjenme nada más encuentro la página. Mateo 23 les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La religión se fija en lo externo, pero la justicia de Dios es aquí adentro. Es eso que me pasó adentro. Tiene que ver con deseos y anhelos santos. Y ellos pues cumplían lo exterior, pero su corazón no quería ser puro, ni misericordioso, ni lleno de fe. Ellos querían nada más, se conformaban con lo que se ve por fuera. Pero Dios hace su obra
en el interior del hombre. Y esto es lo que te sucedió a ti. Ahora, nosotros venimos de un pasado de injusticia, donde éramos movidos por toda clase de cosas que no son buenas. Las puedes leer después en Romanos 1:29 en adelante. No es una lectura agradable, pero de ahí venimos todos, todos, sin excepción, ¿sí? Y llegamos a Cristo, de repente tengo un nuevo corazón, tengo nuevos deseos, y estos empiezan a producir 3 frutos que encontramos aquí en las bienaventuranzas. Así que no pierdas tu lugar en Mateo 5. 3 frutos concretos que se empiezan a gestar en tu persona, en tu interior. Escúchalos que dicen, son las siguientes bienaventuranzas. Versículo Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando creíste y este corazón nuevo fue puesto adentro de ti, empieza a producir en ti misericordia hacia los demás. Porque tú fuiste perdonado, ahora tú perdonas. Porque tú fuiste aceptado, ahora tú aceptas. Porque tú fuiste tratado con bondad, ahora tú tratas con bondad. Porque tú fuiste visto con buenos ojos y recibido cuando no lo merecías, ahora tú empiezas a hacer lo mismo por otras personas. Segundo, en el versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y empiezas tú a tener siervos puros, verdaderamente intenciones santas. Antes decíamos, es que tengo la mejor intención. Sí, pero mi mejor intención siempre estaba contaminada de egoísmo. Pero ahora en Cristo empiezo a tener intenciones y motivos purificados. Y quiero cosas, pero correctamente, como Dios lo quiere y por las razones que Dios lo quiere. Y lo quiero para la gloria de Dios y para ayudarle al prójimo. Y no estoy buscando yo quedar de alguna manera beneficiado de aquello. Y esto empieza a suceder. Y encuentras gente pura y santa. Y esa gente que dices, pero están en un cuerpo igual que yo y tienen el apellido y ven, pero algo hay en ellos. Y su pureza, tu pureza, empieza a dirigir tu camino. Y luego, la siguiente, el versículo 9, empieza a producir una influencia en ti para el bien de los demás. Dice: bienaventurados los pacificadores, gente que entra en la raza humana y la ayuda y la sana. Y todo esto sucediendo adentro de ti porque creíste. No porque tienes que hacerlo y debes hacerlo, no. Esta cosa Dios te la metió. Misericordia, empieza a haber un anhelo por misericordia, por dar misericordia. Empieza a haber un anhelo por pureza de motivos. Y cuando tienes un mal motivo, te puede y te arrepientes y empiezas a afectar a otros para bien. Recuerdo el testimonio de una señorita que estando en la universidad se convierte y entonces al poco tiempo ella se gradúa, regresa a vivir con sus padres y sus hermanos y encuentra que hay una división total en su hogar. Sus padres no se hablan, ¿verdad? Hay conflicto total y ella entra y empieza a sanear esa familia. Y sus padres vuelven a funcionar como matrimonio y la familia vuelve a funcionar. ¿Qué sucedió? Ella se convirtió en una pacificadora. Empiezas a tener influencia para bien en los demás. Justicia es algo dado, pero luego se hace. O sea, tú no la haces para producirla, ya la traes adentro. Pero cuando la traes adentro empieza a manifestarse, ¿sí? Es algo que te es impartido en tu corazón, pero luego lo hacen tus manos. Miqueas lo dijo así en su libro, Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Miqueas habla y dice: ¿con qué me presentaré delante del Señor? Dice: ¿qué voy a ofrecerle a Dios por mi pecado? Dice: no tengo nada. Dice: puedo ofrecer ríos de sangre, puedo 1000 animales sacrificados, a mi propio hijo primogénito lo puedo ofrecer por mi rebeldía. Dice: no tengo nada que ofrecer. Y luego Dios voltea y le dice lo siguiente: oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. Esta justicia que Dios puso en tu interior ahora empieza a moverse y empieza a salir de ti. Yo me acuerdo cuando dejé de hablar malas palabras. Yo era muy mal hablado. Y empiezo a darme cuenta que ya no hablo malas palabras. Y me acuerdo un día estaba con el hombre, un mecánico que me estaba discipulando a mí, y se me quiso salir una mala palabra y me di cuenta y me sentí tan mal porque ya no lo hacía. ¿Me entiendes? Lo traía adentro y afectó cómo yo actuaba hacia afuera. Antes yo hacía cada cantidad de trampas en la universidad y ahora ya quería hacer todo bien y todo derecho. Justicia adentro que se practica por fuera. No la produzco yo, ya la traigo adentro, pero se empieza a mover. ¿Y cómo sucede esto? Porque crees. Porque crees. No es lo que haces, es lo que crees. Lo que crees define lo que haces. Y entonces aquello se hace visible y toda clase de cosas empiezan a suceder. ¿Sí? El que es tocado por el Señor empieza a restituir lo que hizo mal, a devolver lo que robó, a pedir perdón, a perdonar, empieza a esforzarse en trabajar, en compartir con el que tiene. Toda clase de cosas buenas empiezan a salir de tu vida porque ya traes la vida adentro. Yo me acuerdo que un día yo estaba, pues no era discutiendo, pero sí estaba con una queja ante Dios y le decía: Señor, yo no sirvo para pastor, yo no soy un buen pastor, yo no soy la persona que esta gente necesita. Y de veras me sentía muy, muy mal porque veía todas mis deficiencias como pastor. Y el Señor me habló y me dijo: pero tienes al buen pastor adentro de ti. Y de repente me di cuenta, es que sí, yo no soy un buen pastor, pero tengo al buen pastor y tengo acceso a todas las cualidades del buen pastor para yo ser un pastor como Él es pastor. Por la fe tenemos entrada a esta realidad. Por la fe lo creemos y empieza a manifestarse en nosotros. Este es el caminar tuyo. Tú volteas y te das cuenta: sí, me faltan estas no sé qué tantas cosas, pero he creído. Y te aferras a eso. Mira, por eso la oración es tan vital. Por eso es tan importante que tomemos tiempo para orar. No para cumplir con una cuota de oración. Es que en la oración ejerces fe. Porque oración es un ejercicio de fe. En oración hablas con Dios y te fijas en las escrituras y hablas y pides de acuerdo a lo que está aquí. Y fe empieza a manifestarse en tu oración y empiezas a captar a Dios. Y fe crece cuando captas a Dios. Y a la medida que tú oras, el asunto no es que cumpliste el régimen de minutos orando, sino que creíste. Y cuando crees, todo esto se hace manifiesto. El Espíritu Santo actuando porque has creído. Toda la clave está en creer. Lo quiero repetir, toda la clave está en creer. Dices: es que no creo. Enciérrate en tu cuarto de oración. Dile: Señor, no creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es una de las mejores oraciones que un ser humano puede hacer. Ese hombre en la historia, en los evangelios, no creía, pero le dijo a Jesús: no creo. Se acercó con el autor y el consumador de la fe. Le dijo: yo no tengo fe, pero tú, Señor. Y el Señor le ayudó. Entonces tú dices: yo no tengo fe. Te metes en tu cuarto, buscas el rostro de Dios, le dices: no tengo fe, ayúdame. Y en ese intercambio, fe viene a tu corazón. Y esto es a diario, familia. Esto lo hacemos constantemente y fe entra en tu corazón. Y cuando eso sucede, el Espíritu cumple en tu vida la justicia y la rectitud y la pureza de Dios, porque ya no es solo un sello, ya es como eres. Dices: ¿y si fallo? Increíble. Increíble. Yo estaba diciendo al Señor: qué increíble lo que tú has hecho. Porque si fallo, pues la Escritura dice
que nosotros tenemos abogado para con Dios. Entonces caigo de rodillas, perdóname, la regué, fue mi culpa, confieso mi pecado, y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y me vuelvo a encontrar limpio ante Dios y el sello intacto. Y otra vez caminando en fe. Porque no es por mis méritos acabo de fallar, es porque creo. ¿En quién creo? En aquel que justifica al pecador que soy yo. Este es el camino de justicia. Esto es donde tú estás. Dios te ha aceptado como justo porque tú has creído en Jesús. Y ahora creyendo en Él y creyendo en Él y creyendo en Él, aquello se empieza a hacer visible en tu vida, en tus palabras, en tus actitudes, en tus deseos. Misericordia y pureza empiezan a llenar tu vida y tú afectas a otra gente porque Dios está adentro de ti, afectando a otros a través de ti. Son las sendas de justicia en las cuales nos encontramos todos los que hemos creído en Cristo. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿has creído tú en Cristo? Dices, oh sí, yo creo en Dios y yo le pido mucho a Dios. Esa no fue realmente la esencia de mi pregunta. La pregunta es si tú has creído en Cristo como el único medio por el cual el Padre te puede escuchar y aceptar. ¿Has creído en Jesús? Tú puedes hacerlo hoy. Tú puedes venir, así como hemos visto, ante Él, entendiendo no tengo nada que ofrecer a Dios, pero hay un Salvador. Hay uno que justifica al pecador que soy yo. Y pones tu fe en Él porque ya no la tienes en ti. Tu fe está en Jesús. ¿Cómo hacemos esto, dices? Una sencilla oración. Abriendo tu corazón y expresando al Señor esta fe que yo sé que ahora está entrando en tu corazón. Así que quiero que cierres tus ojos y le digas, Jesús, yo no tengo nada que ofrecerte. Yo he vivido una vida a mi manera y es una vida injusta a los ojos tuyos. No es aceptable. Pero tú viniste y tomaste mi lugar y llevaste mi castigo. Y hoy yo pongo mi fe en eso que tú hiciste, en tu sangre derramada, en tu sacrificio. Yo pongo mi fe en ti porque tú eres el que justificas al pecador y lo haces aceptable a Dios. Así que hoy te abro mi corazón y te recibo, Jesús. Poniendo toda mi fe en ti, ahora te pertenezco a ti. Ahora soy tuyo, Jesús. Y recibo tu perdón y recibo, Señor, el que tú me adoptes como un hijo, una hija de Dios. Hoy, Señor, yo creo en Cristo. Amén. Wow. Si tú has creído, y yo sé que tú creíste, algo sucedió, el sello fue puesto, y ahora a descubrir todo esto que Dios ha depositado en ti por la fe. Para esto te animo a extenderte, a hacer contacto. Llámanos, tú necesitas la ayuda de otros amigos que te ayuden en este camino, que te enseñen cómo es. Pero para eso estamos aquí para servirte como otros nos han servido a nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te muestre las maravillas que ya están adentro de ti por Cristo Jesús. Y nos vemos aquí en la próxima.